Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre las características de los procesadores y algunas preguntas frecuentes sobre ellos, como por ejemplo, ¿qué cambia el comprar un procesador mejor para mi PC? ¿Qué es el overclock? ¿Qué cambia el tener un procesador con más núcleos? ¿El procesador es el cerebro de la PC, por decirlo así? ¿Qué determina el rendimiento de un procesador? Bueno, primero vamos a entender cómo funciona un procesador, y es que un procesador cumple muchas funciones, pero vamos a tomar el ejemplo de un juego. Lo que el procesador hace es mover la información del juego guardada en la unidad de almacenamiento que tengas, ya sea un disco duro, un SSD NVMe, cualquier cosa, y la mueve la RAM para tener un mejor manejo y más rápido sobre la información, ya que un disco duro tradicional funciona con una velocidad aproximada de 190 megas por segundo, y la RAM trabaja con velocidades normales de 25 GB por segundo. Entonces el procesador lo que hace es leer la información guardada en la RAM, decodificarla y ejecutar la instrucción que contienen los archivos del juego, que por lo general se centran en que la gráfica dibuje varias imágenes por segundo y las mande al monitor. El paso final, que es la escritura, simplemente describe los resultados del paso de la ejecución a cierta forma de memoria, como por ejemplo podría ser la RAM o algún registro interno de la CPU. En conclusión, lo que hace el procesador en el caso de algún juego es leer la información almacenada en la RAM, decodificar la información para poder ejecutar la instrucción del programa y luego escribir el resultado de la ejecución de la instrucción en algún registro interno de la CPU o directamente en la RAM. Aparte de correr el programa, el procesador se encarga de básicamente todo, por eso es el cerebro de la PC, vale la pena aclararlo. Ahora bien, vamos a tratar de contestar a las preguntas antes mencionadas, como por ejemplo, ¿qué cambia el comprar un procesador mejor a mi PC? Y bueno, a ver, el comprar un procesador mejor tiene ciertas mejoras, como puede ser el tema de más núcleos, un procesador con mejor arquitectura, más frecuencias, más memoria caché, más hilos de trabajo o puede ser mejores tecnologías. Pero vamos a la pregunta de ¿qué determina el rendimiento de un procesador? Bueno, el desempeño o la velocidad de un procesador depende de, entre muchos otros factores, la velocidad del reloj y las instrucciones por ciclo del reloj, que juntos son los factores para las instrucciones por segundo que el CPU puede rendir, y esto es lo que determina en gran parte el rendimiento, ya que como dijimos antes, la función principal del procesador era ejecutar instrucciones, y a más operaciones por segundo realiza el procesador, va a rendir mejor. Bien, ahora tocando el tema del reloj del procesador, podemos responder al tema de ¿qué es el overclock? Y es que según Wikipedia, la práctica conocida como overclocking pretende alcanzar una mayor frecuencia de reloj para un componente electrónico, por encima de las especificaciones del fabricante. El objetivo es obtener un rendimiento más alto sin necesidad de cambiar los componentes o superar las cuotas actuales de rendimiento, aunque esto pueda suponer una pérdida de estabilidad o acortar la vida útil del componente. Bien, la siguiente información es sacada de un video de Nate Gentil llamado Antes de hacer overclock mira esto, que se lo voy a estar dejando en la descripción para que lo vayan a ver, obviamente. Primero vamos a ver algo que es muy importante, el chipset en el que va a ir el procesador, o sea, la placa base. Alguna marca, pongámosle de ejemplo AMD, al hacer un procesador AMD, esta comparte información con las marcas que hacen placas base, sobre todo cómo tiene que ser la placa base para poder ser compatible con el procesador, porque es la placa base la que va a controlar el procesador, tanto en voltaje, frecuencias y demás. Esto es importante porque, como dijimos antes, la placa maneja al procesador y también sus frecuencias. Como dije en el video anterior de las placas base, tiene una BIOS que maneja todo, y desde ahí podemos subir la frecuencia del procesador para tener un mejor rendimiento. Pero lo que altera el subir frecuencias a un procesador es el número de ciclos por segundo que va a realizar, y los ciclos son las instrucciones que hace el procesador, que están reguladas por un oscilador de cristal, hecho comúnmente de cuarzo, al que llamamos reloj. Este reloj suele tener una frecuencia base de 100 MHz, o sea que el reloj hace que el procesador realice 1.000.000 de operaciones por segundo, de base, pero también en la BIOS tenemos un multiplicador que hace que esos 100 MHz se transformen en más. Por ejemplo, mi procesador tiene una frecuencia de 3900 MHz y un reloj base de 100 MHz, o sea que el multiplicador es de 39, haciendo que pasemos de 1.000.000 de operaciones por segundo a 39 millones. Al hacer overclock subimos el multiplicador y hacemos que, por ejemplo, el procesador pase de 3900 MHz a 4100 MHz, cambiando el multiplicador y subiendo las frecuencias. Pero, ¿qué limita la frecuencia del procesador? Bueno, al subir la frecuencia del procesador se necesita más voltaje. Si quieren saber por qué, vayan al video de Nate, que se los recomiendo encarecidamente. Pero al necesitar más voltaje, el procesador va a producir más calor, y este sería el principal limitante. Hay procesadores que pueden trabajar con menos voltajes a una mayor frecuencia. También esto se lo conoce como la lotería del silicio. Hay procesadores que salen mejor y hay otros procesadores que puede que salgan peor, o directamente que ni siquiera cumplan con las características que pide el procesador, que no cumplan con las frecuencias, ni los voltajes, ni las temperaturas. Es importante aclarar que si tu procesador llega a temperaturas peligrosas, va a bajar su frecuencia y su voltaje automáticamente para no quemarse. Es importante aclararlo por si vas a hacer overclock y se te pasa la mano dándole voltaje. Ahora vamos con la última pregunta del video. ¿Qué cambia tener un procesador
procesador con más núcleos? Bueno, el aumento de números de núcleos en un procesador aumenta la carga de trabajo que se puede manejar. Esto significa que el procesador ahora puede manejar numerosos eventos que pueden tomar un peaje en la CPU cuando se abruma. Estos núcleos pueden considerarse como diferentes plantas en una planta de procesamiento, con el manejo de cada piso una tarea diferente. En ocasiones estos núcleos se manejan en las mismas tareas que los núcleos cercanos a ellos, si un solo núcleo no es suficiente para manejar la información. También aclaremos que no todos los programas o juegos van a aprovechar todos los núcleos del procesador, sobre todo los juegos, en los que importa más la frecuencia a la que va el procesador que los núcleos que tengas. A partir de 4 aproximadamente ya es poco significativo el cambio de rendimiento, a no ser que vayas a hacer múltiples tareas a la vez, como por ejemplo streamear con el procesador mientras jugas algún juego, o tener renderizando un video mientras jugás o haces algo más. Igual hay programas que sí van a aprovechar que el procesador tenga más núcleos, como por ejemplo programas de edición o de diseño. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado sinceramente. También cabe recalcar que me costó bastante hacer este video, así que si lo apoyan, le dan like, lo comparten y se suscriben al canal, les voy a estar muy agradecido y voy a traer más videos y siempre voy a tratar de mejorar todavía cada vez más en la calidad. Así que espero que les pasen bien y nos vemos en un próximo video, guachos. Hasta luego.